Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. El día de hoy tenemos un invitado muy especial sobre este tema tan duro que ha estado sucediendo en nuestro país y que además ya ha afectado a muchos lugares también del mundo, el diputado Antonio Sansores. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, licenciada Claudia. Es un honor para mí poder participar en su programa. La verdad que al contrario, qué gusto. Y además como secretario de esta Comisión de Protección Civil, además de otros espacios, otras experiencias que ha tenido ya nuestro invitado del día de hoy, el diputado Sansores, yo te quisiera preguntar un poco, diputado, ¿hay cultura o no hay cultura de protección civil en el país? No, no la hay. Tan que no la hay que a pesar de que se establece una alerta, la sociedad en general no toma en cuenta el alerta y ocurren los desastres, porque lo peligroso de la emergencia es que haya pérdida de vidas humanas y podemos nosotros definir que una urgencia no puede ser prevenible, pero una emergencia sí. Y entonces lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de desastres naturales es que no tenemos la educación, porque el Fondo Preventivo de Desastres Nacionales no está a la par con el de Fondo de Desastres Nacionales. O sea, el FOPREDEN tiene un presupuesto de 350 millones de pesos contra 7,000 millones del FONDEN, pero ha habido años, como en el año 2011, que puede llegar a ser hasta de 20,000 millones. Y hay cosas que no se pueden prevenir también, como es el caso de los sismos, pero en el caso de huracanes, en el caso del sistema meteorológico mexicano, que se le anuncia que va a haber lluvias torrenciales, no podemos nosotros dejar pasar de manera inadvertida que hemos cometido un gran error en los desarrollos urbanos, que es ocupar las cuencas naturales de los deltas de los ríos o en su defecto las zonas de humedales bajas donde se han construido. Y ejemplos a seguir, tenemos Tabasco, tenemos la ciudad de Monterrey, cuando ocurrió en el río el río Seco, tenemos hoy lo palpable del puerto de Acapulco, que se construyó en Punta Diamante, en 3 arroyos que cuando desciende el agua de la montaña, ocupa y queda inmersa la población, no tan solo en agua, en lodo y una serie de contaminantes y de fauna nociva silvestre. Esto es un problema para la sociedad y que no es válido que se pierdan vidas humanas. Sin duda, un tema muy interesante, prevenir poco, se invierte poco en la prevención, finalmente se sabe que va a suceder, que puede estar, que está latente un problema, se invierte un poco en este programa, en el FOPREDEN, y también después se dedica mucho recurso ya cuando sucedió, es decir, ya cuando las cosas sucedieron, pero tocabas un tema muy interesante que es la falta de planeación e incluso los posibles actos de corrupción por el cual hay asentamientos humanos irregulares en zonas de mucho riesgo. Tú eres de Tabasco, diputado. ¿Han tenido esta experiencia en el pasado en Tabasco? Sí, bueno, Tabasco tiene una cultura del agua, pero hoy las viviendas en Tabasco tienden a ser viviendas tipo palafito. Quiere decir que tienen como un segundo piso y la estructura que permita correr el agua por debajo. Pero lo que nosotros no tenemos en México, tenemos un atlas de riesgo, pero no tenemos los atlas de riesgo estatales y municipales, porque eso es el problema. ¿Hacia dónde se desarrolla una ciudad? En Tabasco, ¿qué ocurrió? Que las 8 lagunas alrededor de los 4 ríos que tenemos en la ciudad fueron convertidas en fraccionamientos. Y cuando llega una lluvia torrencial, como la que ha ocurrido en los últimos años en diferentes regiones de México, pero particularmente en la cuenca del río Usumacinta-Grijalva, que es la tercera cuenca hidrográfica más importante de América Latina, pero también en precipitación pluvial a nivel mundial. Segundo lugar a nivel mundial con más de 7 metros cúbicos por año. Es una situación que se puede hacer en réplica en otros estados de la República, se pueden replicar y no hemos tomado el ejemplo de otros estados. Ahora ya tenemos un atlas de riesgo, como lo digo, pero no ha habido una sanción
para aquellos que construyeron sabedores de que ahí estaba un problema latente, que era tener casi o por debajo del nivel del mar, hacer un fraccionamiento. Ahorita me pongo a reflexionar, Sí. ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no ha habido una mano que ejerza a plenitud lo que es la reglamentación que existe para la construcción de fraccionamientos y de colonias. Ahora en México lo que es más fácil a veces es tratar de tomar el recurso del Fondo de Desastres Nacionales, pero eso es casi por lo regular signo de corrupción, porque no hay Así es. control ni pueden ser auditables estos recursos. No, y muchas veces son incluso, hay que decirlo, son usados políticamente estos hechos que hemos visto en las últimas semanas muy lamentables, en el cual se utiliza políticamente también pues este sufrir de la gente de alguna manera. ¿Qué se puede hacer para que los recursos públicos lleguen bien direccionados y lleguen a la gente que más lo necesita? Yo creo que tenemos una gran población, que es la población de educación básica primaria. Nosotros tenemos que educar desde educación básica primaria, y ya hay 17 millones de educandos que, si nosotros los prevenimos de lo que puede ocurrir y en las zonas donde ellos no pueden hacer asentamientos humanos, pues no tan solo podemos prevenir desastres naturales, sino también podemos prevenir otro tipo de desastres, como son los desastres con enfermedades o enfermedades transmisibles, prevenibles, que ocurren y que son completamente a través de la educación, como podemos tener una manera muy práctica de poderlas corregir. Tendríamos en tan solo 6 años una generación de 17 millones de educandos, y en 12 años tendríamos 34 millones de educandos ya preparados para prevenirse en materia de enfermedades, pero también prevenírseles en materia de desastres naturales. Yo quiero poner un ejemplo, licenciada. ¿Cómo es posible que la República de Cuba, que se encuentra inmersa de las zonas de mayor índice de huracanes del Caribe mexicano y de las Antillas, no tengan muertos y cada año permanentemente estén sufriéndolos? Pues es muy simple, porque tienen un sistema de protección civil práctico, en donde la orden que se establece a partir de la Dirección de Gobernación llega hasta la dirección del comité municipal más apartado, de la comunidad más apartada en materia de protección civil. Por ejemplo, el distrito que un servidor representa, que es el 6º Federal Electoral del estado de Tabasco, es zona limítrofe con las montañas de Chiapas, con los altos de Chiapas, en donde hay una serie de derrumbes permanentes, y eso también es prevenible. Lo que yo comentaba en un inicio de la charla, lo que es una urgencia, eso no es prevenible, eso se tiene que resolver. Pero lo que es prevenible siempre va a ser más económico, y entraremos a una cultura de podernos autoproteger, que es la mejor forma de poder ser nosotros ciudadanos íntegros física y mentalmente, y sin que tengamos el temor de que la convivencia armoniosa con la naturaleza nos genere un problema de carácter natural. Sin duda, un tema muy interesante, además, cuando vemos que por una parte está el papel que tiene que ejercer el gobierno, por otra la parte que tiene y que tenemos que hacer todos los que estamos del lado de la sociedad civil. Y lo que pasó en el Distrito Federal, yo quisiera recordar que las cosas cambiaron mucho a partir de que la gente salió sola, salió adelante, a pesar de que el gobierno no estuvo con ellos en el sismo de hace muchos años ya aquí en la Ciudad de México, y a partir de eso cambió la cultura también de la prevención, algo que tú comentabas mucho, y yo te agradezco muchísimo, diputado, que nos hayas compartido estas experiencias, sobre todo conocedor de estos temas y conocedor de una región de Tabasco, la parte además limítrofe ya con Chiapas, muy importante, y en la que hay que estar también pues poniendo mucha atención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor. Gracias. Amigas y amigos, no le cambie, esto es Pulso Fórmula. Continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.